Bienvenidos a un nuevo episodio del lado B del derecho. Esta vez también lo tenemos en formato video y va a salir por YouTube. Y bueno, también nos pueden escuchar en Spotify. Hoy tengo el honor de poder conversar con una colega que también se animó a soltar y a dejar su puesto en el Poder Judicial. Estoy hablando de la doctora Paula Villalobos. Ella es abogada chilena, especializada en Derecho de Familia e Infancia, docente universitaria, ex jueza de familia y durante 12 años formó parte del Poder Judicial en Chile, pudiendo liderar con humanidad procesos difíciles y transformando las formas de entender la justicia en la niñez. Hace un año, Pau se animó a soltar este puesto y tomar una decisión valiente. Fue una decisión voluntaria, tenía nuevas ganas de emprender un nuevo camino, acompañar familias desde otro lado, pero no desde el rol de jueza, asesorar instituciones, capacitar a colegas para ejercer una abogacía mucho más humana y centrada en los niños. Así que en este episodio del día de hoy vamos a hablar de la vocación, de las decisiones de vida que uno tiene que tomar que pueden cambiar el rumbo profesional, de cómo uno puede reinventarse pese a haber trabajado en el Poder Judicial o en cualquier otro lado, sin perder de vista nuestro propósito de vida. Así que te invito a quedarte a escuchar esta historia porque la historia de Pau no solamente inspira, sino que también nos desafía a repensar cómo estamos ejerciendo el derecho. Hola Pau, ¿cómo estás? Bueno, es un placer tenerte acá. Estoy muy agradecida de que hayas aceptado poder estar en este episodio del podcast. Así que, bueno, quiero empezar a preguntarte algunas cuestiones para que puedas compartir con el resto de la audiencia que nos está escuchando. En primer lugar, quiero que me cuentes de vos. Te hice una presentación antes, pero quiero que me cuentes qué es lo que te llevó a vos a ser jueza. Hola Valentina, muchas gracias por la invitación primero que todo. Bueno, ¿qué me llevó a ser jueza? Mira, en Chile en el año 2010 ocurrió un terremoto. Yo en esa fecha ya era abogada, litigante, llevaba 4 años trabajando en un estudio jurídico en una ciudad cercana a donde yo vivo actualmente. Y eso hizo que todo se removiera porque en ese tiempo, que el año 2010, como te decía, los expedientes eran físicos de papel y lo que pasó es que todo quedó derrumbado, enterrado, y me vi en un momento en que ya mis causas no podían moverse, no las podía tramitar, hubo que esperar mucho tiempo, meses, y como yo era autónoma, trabajaba de manera independiente, mis ingresos dependían del movimiento de mis causas, y por lo tanto esa inestabilidad, incertidumbre me hizo preguntarme qué voy a hacer ahora. Mis ingresos se van a disminuir, las prioridades de mis clientes también cambiaron, y por lo tanto me pregunté qué voy a hacer y cómo puedo seguir construyendo mi carrera. Entonces, en ese momento, yo tenía dentro de mi entorno algunas amigas que eran juezas y que estaban teniendo una experiencia muy buena y enriquecedora, y también ellas me impulsaban y me recomendaban seguir esa carrera. Yo tenía algunas dudas y temores frente a eso, porque es un cargo de alta responsabilidad, pero me atreví a decir, ya, en este momento de mi vida voy a buscar estabilidad, ingresos que sean estables y que no me lleven a esta incertidumbre que estaba teniendo en ese momento. Y también yo llevaba recién 2 años casada, y eso significaba que si yo quedaba en el curso para ser jueza, tenía que mudarme de ciudad a Santiago, claro, a la capital. Entonces necesitaba, por supuesto, tener el apoyo de mi marido, y él también me impulsaba y me decía que me apoyaba, que veríamos toda la logística y que lo hiciera. Así que me atreví, postulé y finalmente quedé, y ese fue un camino que por supuesto marcó el resto de mi carrera. Qué impresionante esto que contás del terremoto, que cuando lo hablábamos me sorprendió y me remontó también a la pandemia, porque como uno de las crisis puede sacar lo mejor, ¿sí? Aunque a veces parezca que no. Y más o menos esto de tomar la decisión de que sucede el terremoto hasta la decisión de ser jueza, ¿cuántos años más o menos te llevó? No, eso fue casi inmediato, porque el terremoto fue en Fue el año inmediato.
Sí, fue en el año 2010 y justamente dentro de ese año yo hice una postulación, tuve que pasar por varias etapas del proceso de selección y que participan, por supuesto, abogados de todo Chile y solamente habían 24 cupos. Y entonces dentro de ese año, o sea, yo dentro del mismo, en julio del año 2010, yo entré al curso y el terremoto había ocurrido en febrero. Claro, Entonces fue fue ahí. dentro del mismo año. Pero sí tengo que decirte que después que yo terminé la academia judicial, cuando salí al Poder Judicial a pedir trabajo, al principio no me fue bien porque no llegué en una época que me permitiera hacer suplencias, porque acá en Chile se parte como con interinatos, suplencias, que son como reemplazos, ¿no? Entonces, Claro, parecido acá que son como subrogancias. exacto. Entonces, es algo parecido. Entonces, llegué en una época en que no habían cargo, yo me presenté, me manifestaba disponible, pero tampoco tenía el ánimo de irme a cualquier parte de Chile porque muchos colegas para poder comenzar rápido se mudan a cualquier Sí. parte, pero yo no quería eso. Entonces me puse a esperar y ahí también, meses después, me, me- o sea, me vi en que quería buscar otras posibilidades. Dije, estoy esperando mucho, esto no está resultando y postulé a una beca para estudiar en el extranjero Vale. y ahí el Estado de Chile me becó. Entonces, antes de empezar mi carrera judicial, yo me fui a formar a Barcelona, hice un magíster en Derecho de Familia e Infancia. Y Qué lindo. sí, eso marcó definitivamente mi vida y mi carrera, porque después yo me enfoqué por esa área durante todos los años que duró mi carrera judicial y hoy en día estoy en eso también. Pau, y te consulto ahora, ¿cómo transitaste ese camino siendo jueza? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Querés compartir un poco tu experiencia? Sí, mira, ser jueza fue una de las experiencias más desafiantes y transformadoras de mi vida. Ese periodo que duró 12 años para mí fue O sea, muy valioso y muy enriquecedor. Comencé muy joven, tenía solamente 30 años y cuando llegué tenía que estar a cargo de equipos de personas que ya llevaban una carrera larga como funcionarios judiciales que casi me duplicaban en edad, en experiencia también en el manejo de tal los cual. expedientes y las causas. Así que para mí los funcionarios judiciales siempre fueron mi bastión, mi apoyo desde el primer momento. O sea, yo creo que los funcionarios judiciales son personas súper comprometidas y cuando se da un liderazgo positivo, cercano, humano, se genera una tremenda sinergia y se pueden generar contribuciones muy importantes desde esa dupla funcionario-juez. Y en el caso yo siendo juez de familia, trabajaba también directamente con consejeros técnicos, que es una figura que es un asistente social o un psicólogo, que es el apoyo también del juez en estrado para la resolución de los casos de familia. Como un equipo interdisciplinario, ¿no? Sí. Exactamente, exactamente. Entonces, con el tiempo, como yo te contaba, había hecho mi beca de magíster en España y seguí con una tremenda inquietud por todos los temas de infancia. Y, y me tocó entonces ir dirigiendo mi carrera hacia ese interés y pude ser primero jueza de familia de una comuna cercana que se llama Parral. Ujú. Y allí, bueno, y después fui jueza de familia de Linares, que es la ciudad donde yo vivo y donde nací y me eduqué. Y lo que pasó ahí fue que comencé a ver el rostro de los niños y niñas más vulnerables de Chile, porque los casos que llegan a los tribunales de familia son casos muy complejos donde hay niños que han sido vulnerados en el contexto de sus familias y a uno como juez le toca hacer decisiones que impactan en el futuro de ese niño y de esa familia. Entonces, ver su rostro, conocer sus miedos y también ver las falencias del sistema, porque muchos de esos niños han sido vulnerados en su familia, pero luego el Estado los deja bajo su tutela y los coloca en residencias de niños,
donde las Naciones Unidas nos dijeron a nosotros que en Chile durante más de 40 años han ocurrido violaciones a los derechos fundamentales de estos niños. Entonces, a mí eso me conmovió enormemente. En el año 2018, Naciones Unidas, el Comité del Niño, nos mandó un informe muy, muy duro, muy complejo, y el Estado de Chile tuvo que comprometerse a hacer varios ajustes para poder modificar todos estos temas, y aún estamos al debe en eso. Entonces, por un lado, la labor del juez es grande, es compleja y puede contribuir mucho, pero por otro lado también yo me di cuenta que estaba limitada por las falencias del mismo sistema en general. Y eso a mí me llevó a intentar abrir otras puertas para yo poder contribuir desde otro espacio, o sea, más allá del estrado. Y también yo sentía la necesidad de tener que denunciar o poner y relevar a las instituciones relacionadas lo que estaba ocurriendo. Y por eso empecé a hacer clases en la Universidad de Talca, que es la universidad donde yo estudié Derecho. Bueno, también pude hacer clases en el Instituto de Estudios Judiciales, a otros jueces. Comencé a investigar, a escribir, a hacer participaciones en publicaciones académicas y sobre todo a participar en la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Y ahí conocí juezas y jueces tremendos, muy comprometidos, que estaban en esta labor de poder entregar ideas y mejorar o promover los cambios necesarios para la infancia. Pau, qué fuerte que contás esto de los niños, porque no es solamente aplico la ley, sino la humanidad que se necesita como en el rol de juez, ¿no? Y me imagino el peso que habrá sentido y la responsabilidad. Sí. Y bueno, los niños son tu tema, claramente te encanta, es tu propósito. También en un momento creo que habíamos mencionado cuando habíamos hecho el meet que te habías formado en trauma infantil, apego. ¿Puede ser también? Sí, sí, bueno, es que como te decía, cuando hice esta contribución y me uní a estos otros jueces y juezas de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, había que estudiar mucho, había que comprender el fenómeno, lo que estaban viviendo los niños en las residencias, sus dolores y cómo nosotros poder contribuir. También eso me llevó a poder representar a la asociación en una instancia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que fue muy importante y significativo, y también ante la Comisión de Infancia del Senado, a contar ciertas situaciones complejas que estaban ocurriendo en las residencias de niños. Entonces, yo sentía la inquietud y esto me llevó a estudiar el trauma infantil y también el apego en la infancia, la desorganización en la infancia, con el equipo del doctor en psicología Felipe Lecanelier, que es un referente a nivel nacional e internacional. Y también estudié cómo realizar entrevistas a los niños de manera respetuosa. Eso es súper importante, porque generalmente los operadores de la justicia no tienen formación en eso, o hay capacitaciones muy básicas. Y también lo he visto dentro del Poder Judicial, que uno muchas veces, por ejemplo, en cámara Gesell, Sí. se entrevista también a niños, y muchas veces la persona que entrevista no es psicólogo. Sí. Entonces, o si no sos psicólogo, necesitas esa formación, que es súper importante. Es muy delicado el tema de los niños, y tu aporte es súper valioso. Muchas gracias. Si así lo veía, acá también tenemos a la GESEL y, bueno, también yo tengo cierta opinión respecto del uso de esa sala, a lo mejor en otra ocasión lo podemos conversar, pero yo sentía la responsabilidad de que la entrevista fuera respetuosa, no revictimizara a los niños, que fuera una instancia que ellos se sintieran acogidos, que yo no influenciara su respuesta, que no les hiciera sentir un peso de alguna decisión, y por eso yo me capacité en eso. Perfecto. Bueno, seguimos con el resto de las preguntas. Se nota tu compromiso 100%, digamos, en esto, estabas muy comprometida, pero que me gustaría que nos cuentes qué es lo que a vos te lleva a tomar esta decisión de, bueno, lo dejo todo. ¿Hubo algún determinante o algunos determinantes que te llevaron a vos a tomar esa decisión de decir, esto no es para mí? Mira,
esta pregunta que tú me haces es como una pregunta vital, así muy filosófica, pero que en realidad yo te agradezco que me la hagas porque me has permitido pensar profundamente en esta decisión que tomé en mi vida, que es muy importante. Pero he llegado a la conclusión que la persona, la mujer que entró a los 30 años al Poder Judicial, luego de una década, a mis 40, ya había vivido ciertas experiencias vitales muy eh, esenciales y complejas que me llevaron a cambiar a mí como persona. Entre esas experiencias está que estuve en un tratamiento de fertilidad durante 3 años, me costó mucho tener a mi hija, luego el nacimiento de mi hija, luego una separación con mi marido, se vino la pandemia y todo lo que eso significó, y posteriormente un reencuentro familiar que me unió nuevamente con mi esposo, y todo eso en una década, para mí sin duda me cambió las prioridades, me cambió mi forma también de ver la vida, y quise en algún momento mirar desde afuera todo lo que yo había construido con esfuerzo, pero de manera crítica y reflexiva, y me di cuenta de que yo ya no estaba sintiéndome plena en el lugar en el que estaba, en mi trabajo. La pandemia fue un punto de quiebre. De quiebre, digamos, que fue como punto de quiebres para todos, pero te pasaron cosas muy fuertes, que creo que es un poco lo que te lleva a replantearte el hecho, bueno, quiero esto para mí o no, porque no es fácil tener esa mirada crítica que tuviste. Así es, mira, yo durante ese tiempo eh, fui apoyada por terapeutas para poder mirar mi vida y guiarme bien, porque yo sentía, un terapeuta me dijo, tú sientes como una pulsión de vida que te hace ser crítica y mirar si estás siendo feliz, y eso está bien. O sea, fue doloroso en su momento, costó, Sí. pero me llevó a tomar caminos nuevos que me están haciendo muy, muy feliz. Pero quería contarte, antes como de llegar a la decisión en sí, de que durante la pandemia en Chile los tribunales se vieron con muchísimo trabajo, la carga de las causas se complejizó, no solamente en número, sino que también respecto de los temas, había muchas causas de violencia intrafamiliar, vulneraciones de derechos de niños, y yo en algún momento, como cualquier ser humano, me sentí sobrepasada, y me di cuenta también que el Poder Judicial no tenía mecanismos reales de prevención y protección de la salud mental de sus Ujú. funcionarios, pues, de sus empleados, y entendí que esa estructura rígida en la que estaba, jerarquizada, ya no coincidía con mis valores y mis propósitos de ese momento. También me di cuenta que necesitaba libertad, necesitaba tener una voz propia, libertad de movimiento, de pensamiento, poder expresarme con mayor libertad, porque cuando uno es juez, por supuesto, tienes muchas limitaciones y también te aíslas mucho por el tema de tu cargo. Tampoco jamás me imaginé jubilándome como jueza. Acá en Chile los jueces se jubilan a los 75 años. Yo no quería eso, y empecé a tener esa inquietud de querer volver a diseñar mi vida, mis proyectos de acuerdo a la nueva mujer en la que me estaba convirtiendo. Así que fue una decisión difícil, Valentina. Tuve que sobrepasar muchos miedos, muchas críticas y juicios externos, Exacto. quiebres, quiebres personales también internos. Tuve que mirarme a mí misma y decidir qué es lo que quería para el resto de mi carrera y de mi vida. Y siento hoy en día que lo que gané es mucho más de lo que dejé atrás. Y eso es lo que me reconforta, porque hoy en día tengo mi propio proyecto, asesoro estratégicamente a personas, a instituciones, pongo el foco de atención en los niños, en el interés superior de ellos, y puedo con esto vivir con más coherencia entre lo que yo soy y lo que hago en Bueno, este momento.
Qué lindo lo que decís, Pau, el tema de ser coherentes, de no quedarnos en lugares o no normalizar que tenemos que estar ahí hasta que nos jubilemos. Yo me imagino que debe haber sido todo un trabajo de hormiga, si bien también lo pasé, digamos, pero como empleada no me quiero imaginar vos también como juezas, el peso de las opiniones ajenas y demás. Para mí, bueno, hay que empezar a normalizar a que ese trabajo que uno a veces sueña no es para toda la vida y agradecer por las experiencias que uno va viviendo, ¿no? Y pensar, bueno, a ver, ¿cómo me veo yo de acá a 2 a 3 años? Tal vez 5 años es mucho. Y también coincido con algo que mencionabas antes, que es el tema de la salud mental de los empleados, que generalmente están sobrepasados y no hay un apoyo en cuanto a eso. Sí, totalmente. Yo creo que las instituciones tienen que tener como prioridad eh, eh, tener planes en su cultura organizacional de prevención y de protección de la salud mental de sus trabajadores, pero planes reales, porque a veces, muchas veces se quedan en Sí, buenas intenciones o en papeles, en planes estratégicos que no se cumplen en los hechos. En es que la- los poderes judiciales yo creo que en su mayoría siguen como ese modelo tradicional y no se pone foco en las habilidades que realmente hoy importan, como por ejemplo un trabajo en equipo, el liderazgo, la inteligencia emocional. Por lo menos desde mi parte es como que siento que es un ambiente en donde tal vez hay mucha competencia porque es el que es empleado quiere ser prosecretario, el que es prosecretario quiere ser secretario, el secretario quiere ser juez o quiere ser fiscal y así continuamente es un ambiente muy tenso en donde en la mayoría de los lugares no hay un buen clima de trabajo. Bueno, en mi caso no puedo decir nada porque realmente yo me siento una privilegiada en los lugares en donde me han tocado, pero tengo compañeros que no. Y el trabajo en equipo para esto es fundamental. Y muchas veces uno mira su trabajo, pero en realidad uno está al servicio de la sociedad. Entonces hay muchas cosas que deberían cambiar, pero bueno, creo que estamos como muy, muy lejos. Me alegro que vos hayas podido tomar la decisión de decir, bueno, yo sí salgo de mi zona de confort porque no es fácil, no es fácil, así que es súper valorable y sos un gran ejemplo. El hecho de que puedas cuestionarte, reinventarte, transformarte y seguir tu propio camino, la verdad es que lo admiro muchísimo. Gracias, también admiro tu camino, Vale, porque cuando nos Gracias. conocimos, yo escuché tu podcast y dije, hoy resonamos en tantas cosas, tantas experiencias en común y comparto contigo esas necesidades. No sé, como yo siento que cuando tú te das cuenta que tu entorno no está dispuesto a transformarse, la que tiene que cambiar es uno. Es uno, Entonces, y tal cual. dejar de querer encajar, porque una cosa es pertenecer y otra cosa distinta es encajar. Y entonces yo Exacto. ya no me sentía parte y no quería seguir exponiendo mi salud mental o mi energía a una institución que yo estaba viendo que no quería transformarse. Entonces tuve que cambiar yo mi camino. Uno quiere ir a trabajar al Poder Judicial porque quiere cambiar las cosas y en realidad las cosas no se van a poder cambiar. Y es súper importante el hecho de mencionar que los cambios vienen de uno, es decir, de cómo es adentro, de adentro hacia afuera. Así que es súper importante. Bueno, y seguimos con las últimas preguntas. Me gustaría que me cuentes ahora cómo fue tu proceso de reinventarte, que es un poco la parte más difícil, es decir, bueno, dejo esto y paso a hacer esto. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mi reinversión profesional ha sido un proceso. Estoy dentro de eso. No es que de la noche a la mañana uno ocurra una magia y uno diga, esto es ahora mi camino, sino que lo estoy transitando y estoy intentando tener la mayor conciencia posible de todas las posibilidades que te da el destino. Yo siento que eh, eh, soy una creyente de la inmensidad de oportunidades y muchas veces por nuestra educación familiar o las creencias limitantes, uno cree que las cosas son blanco, negro, pero hay un sinfín, un espectro de posibilidades y eso lo tuve que aprender con dolor, con miedo, tuve que transitarlo, sobrellevarlo y estoy caminando en ello. Y he querido transformar 18 años de experiencia como abogada litigante al principio, luego como jueza por 12 años y también como docente universitaria, todo lo que
hice durante ese tiempo, lo estoy colocando al servicio de madres, padres que quieran colocar en el principal foco a sus hijos cuando ocurre una separación, un quiebre familiar, y evitar y también crear conciencia en las personas de que las separaciones conflictivas dañan a los niños. Eso yo lo vi mucho en tribunales. Y yo soy la abogada que le dice a las personas tenemos que agotar toda la instancia de poder intentar llegar a acuerdos y utilizar estrategias y hacerles ver que lo principal es el bienestar de tu niño, porque en familia, en derecho de familia, lo que pasa a veces los quiebres familiares, que hay muchos dolores, caos, incertidumbre en una separación, y las personas a veces no tienen las herramientas ni legales, ni psicológicas, ni de apoyo en el entorno para tomar decisiones que son vitales, porque puedes tomar decisiones en segundos que pueden afectar el resto de la vida de tus hijos. Finalmente, en derecho de familia, uno no es algo frío, no se trata solamente de leyes, se trata de nuestros vínculos más importantes, que son nuestros hijos. Entonces, en este momento estoy poniendo foco a eso y también estoy colaborando con instituciones, con universidades, con colegios, programas de protección, residencias de niños, donde yo pueda entregar de manera cercana el derecho, porque siento que muchas veces los abogados somos buenos para confundir. Como que es mal visto por los colegas que uno utilice, por ejemplo, yo tengo absolutamente claro que si digo visitas de los papás a los hijos cuando están separados, todos me entienden, pero si digo régimen de relación directa y regular, ya la persona se enreda. Sana. Qué importante el tema de la claridad, súper importante, ser claros. Exactamente. Entonces, decidí dar un enfoque cercano, humano, acercar el derecho a las personas, pero de manera práctica sobre todo, y entregándoles caminos posibles, o sea, no solamente educación legal, sino que estos son los caminos, estas son las mejores estrategias. Creo que eso me lo aportó la experiencia de trabajar durante 18 años y ser, o sea, pertenecer al Poder Judicial durante 12 te aporta esa experiencia que es fundamental. Y también decidí tener mi oficina virtual y poder atender a personas de todo Chile a través de una plataforma que se llama Flycrew, y ahí la gente puede agendar sus asesorías online y yo les entrego estas estrategias y ayuda. Y también en este momento yo no estoy litigando, no hago la representación en tribunales, pero si no se logra llegar a acuerdo, tengo colegas aliadas que hacen la representación y la litigación en tribunales. Y lo otro que quería mencionarte, que dentro de esta reinvención me he dado cuenta que en el área de familia, tal como tú me decías antes, es necesario darse la mano de otras disciplinas. Entonces tengo colegas, no solamente del área del derecho, sino que también trabajo con psicólogos expertos en trauma de la infancia. Tengo una dupla de amigos psicólogos que ven esa parte para apoyar a las familias también en esa área y poder aportar de esa manera un servicio integral. Así que esa ha sido como mi principal reinvención. He tenido que aprender mucho porque todo lo que es trabajar online, el marketing digital, por eso también llegué a ti. Es todo un tema. Es todo Pero nuevo. me quedé con algo que mencionaste de la plataforma, que me gustaría que me cuentes un poco más de esta plataforma. No recuerdo el nombre que mencionaste, Flycrew. Flycrew. ¿Cómo funciona? ¿Es como una especie de marketplace? Mira, Flycrew, es que no sé cuál será el similar en Argentina, pero funciona acá. Hay otras hay otras parecidas. El tema es que está como toda la atención automatizada. La plataforma me entrega a mí la posibilidad de integrar mi calendario personal con el calendario de la oficina y yo a la gente le mando un enlace de mi página web, llega a una landing, a una bienvenida, y ahí puede elegir los servicios y le va a llegar automatizado un correo avisándole
de la atención. Ah, pero esas personas son clientes que vos ya tenés, no es que la plataforma te proporciona clientes. No, no, son clientes, lo que en este momento estoy haciendo a través de las redes sociales, que Instagram, lo que yo utilizo es darme a conocer, porque yo llevo unos Ujú. pocos meses en esto, y también por, más que nada, hasta el momento que tú misma has preguntado en tus redes, me ha funcionado más el boca a boca o el boca a oreja, las recomendaciones, y también he ganado clientes a través de Instagram, pero no funciona la plataforma como un embudo hacia mí, sino que esa es la plataforma de atención, como mi oficina virtual. Como tu oficina virtual, genial. Y en realidad, bueno, ahora tenés todo el desafío de comenzar a construir la marca personal. El boca a boca para mí no se va a terminar nunca, pero lo que sí es importante es saber que a través de uno, a través de una red social, ya sea Instagram, TikTok, puede amplificar ese boca a boca y después esas personas nos van a seguir recomendando. Y es como nuestra nueva vidriera, va a ser tu nueva vidriera para poder presentar este servicio. Bueno, ya hace un año que venís trabajando con esto, ¿no? Medio año, medio. Medio año. Poner, digamos, al servicio de la comunidad tu servicio como abogada y mostrar por qué deberían elegirte a vos. Sí. Así que, bueno, todos los éxitos para esta etapa en las redes sociales y a ponerle ganas. Ahora te Muchas quiero gracias. preguntar respecto a cómo te preparaste para tomar esta decisión, porque seguramente tenías un buen sueldo que muchas veces te dicen, no, pero con ese sueldo que tenías, ¿cómo vas a dejar y demás? Bueno, ¿cómo te preparaste para eso? Del hecho de decir, bueno, yo contaba con este sueldo todos los meses y ahora no cuento más. La organización, que es un poco también una de las preguntas que me fueron haciendo cuando yo conté lo de mi renuncia. Claro. Sí, ese es un tema súper importante. Como yo tenía esta inquietud, empecé a buscar formas de educarme financieramente y poder revisar cómo estaba mi situación, como para poder en algún momento tomar la decisión de salir. Y en ese momento, acá en Chile hay una psicóloga que es educadora financiera, y tomé un curso con ella sobre finanzas personales. Ella se llama Caro Molina, de la que estoy eternamente agradecida porque me enseñó muchas cosas, y entre eso a ahondar en mis finanzas y darme cuenta de los gastos hormiga, de tener gestor de gasto. Y claro, uno se da cuenta cuando tú tienes un sueldo fijo y estable, de que no cuesta nada ir gastando. Tenía muchas suscripciones duplicadas, seguros de salud duplicados con mi marido. Cuando hicimos como un estudio profundo de las finanzas personales y familiares, nos dimos cuenta de que había muchos gastos que se podían reducir. Lo otro que es importante es que mi madre siempre me enseñó a ahorrar, por lo tanto jamás me gasté todo el sueldo que ganaba, y siempre, todos los meses ahorraba. Y también, como me eduqué financieramente, tengo inversiones que me permiten tener utilidades que me dan un respaldo. Y yo creo que la educación financiera, sobre todo a las mujeres, es esencial, porque los hombres Es siempre han súper tenido más. importante. Sí, Y en la facultad no, creo que en ninguna carrera recibimos esa formación. Estudias para ser médico, estudias para ser arquitecto, estudias para ser abogado, lo que fuese. No recibís esa información. Tenés que después, salvo que estés estudiando algo estrictamente financiero. Y es súper importante porque si no tenemos las finanzas organizadas, uno no duerme tranquilo. O va a totalmente. depender siempre de alguien, y lo importante es crear nuestro imperio, digamos, como para ponerle un nombre y poder nosotros mismos hacernos cargos y responsables de nuestra vida. Para cerrar, te voy a hacer la última pregunta, porque bueno, estuvimos hablando de todo tu proceso en sí, y con muchas de las personas que he hablado este último tiempo, después de que el posteo se ha hecho viral y demás, me han mencionado el hecho de lo solitario que es el proceso este, y que muchas veces el entorno no reacciona como queremos, ¿sí? Porque cada uno tiene sus creencias. Entonces quería preguntarte a vos cómo lo transitaste, digamos, desde ese lado, si estuviste acompañada, si fue un proceso solitario. Muchas veces nos dicen que estamos locos por tomar este tipo de decisiones y bueno, ¿cómo hiciste para sobrellevar todo esto?
Sí, efectivamente, todo lo que dices lo pasé y tengo que decirte que después de tomar esta decisión, hubo vínculos que se quebraron, pero también es increíble como cuando uno comienza a cambiar, también magnetizas o atraes personas que están en el En la mismo misma situación. desafío que tú. A mí me pasó como situaciones, por ejemplo, no sé, un día fui a hacer un curso de huertas y de trabajar la tierra, que algo nada que ver con mi profesión, pero algo que me gusta, y me encontré, habíamos tres mujeres hablando de exactamente lo mismo, que habíamos decidido cambiar nuestro vínculo de dependencia laboral y que estábamos reinventando, ¿no? Y así uno va conociendo personas que se unen a ti, pero también se terminan otros vínculos. De verdad que a mí me dijeron así como, pero es que esto es una locura, o ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo, a la edad que tienes, reinventarte? Eh, Finalmente, creo que es súper responsable decir que cuando uno vive estos cambios que son vitales en la biografía de uno, tiene que ayudarse también. Terapéuticamente yo me ayudé, Exacto. porque te das cuenta que muchas veces permaneces en lugares o haces cosas porque buscas validación externa. O por eh, pertenecer, es decir, bueno, por pertenecer y no somos coherentes con nosotros. Totalmente. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de eso y generas conciencia y estás siendo apoyada, también te das cuenta de cuáles son los vínculos que permanecen. Mi marido ha estado conmigo, mis amigas de la vida, parte de mi familia. Por ejemplo, mi hermana mayor, Mónica, ella me dice, yo jamás podría haber tenido la valentía de hacer eso. De hecho, yo no lo haría, pero te apoyo y te admiro por eso. O sea, yo Qué creo que a lindo. veces... Claro, yo creo que a veces a uno le falta finalmente solamente acompañar a las personas. Si esto hubiese sido para mí un error, no importa, o sea, si esto no hubiera resultado bien como finalmente resultó, que siento que he ganado mucho más de lo que solté, pero también tus vínculos tienen que estar contigo para apoyarte si las Exacto. cosas no resultan. Entonces ahí cuando uno le toma valor a esas relaciones, a esos vínculos significativos que yo los llamo mis afectos esenciales, son los que están y es cierto que al principio esa transformación viene solo de uno, tú no puedes ayudar a alguien a decirle tienes que cambiar, sal de ahí, es algo que es propio, es Que como estar, totalmente de uno. viene de adentro y bueno, una decisión súper valiente porque conlleva su proceso y bueno, de ahora en adelante obviamente a meterle pilas con lo que es la marca personal. No tengo dudas que te va a ir súper, porque te ves Gracias. muy comprometida, te gusta mucho lo que haces, muy inspiradora. La historia, yo la verdad es que te agradezco de corazón por haberme acercado a esta invitación y por compartir tu historia de vida, por abrirte, así que te agradezco mucho, Pau, por estar acá. Valentina, el agradecimiento es recíproco. Yo estoy infinitamente agradecida de esta oportunidad de poder contar este camino y tal vez poder ayudar a otras personas que están también dudando o que necesitan un poco más de fuerza para ser más coherente con su propósito, con los cambios personales que están viviendo. Para mí fue importante escuchar el episodio del deber ser, cuando soltaste el deber ser de tu podcast y así que agradecida de esta invitación y de conocerte, ha sido muy bonito para mí. Oh, ha sido un placer, muchas gracias y bueno, ojalá podamos hacer pronto nuevamente alguna otra actividad en conjunto. Yo feliz de hacerlo. Gracias, Valentina. Gracias, Pau. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.